trae la palabra en esta mañana. Como todos sabemos, estamos este mes en la serie Simplemente Buenas Noticias. El Evangelio es buenas noticias para nuestra comunidad, para el mundo roto y el mundo confuso que está en estos momentos. Como el Evangelio es la respuesta para todas las generaciones. Y el domingo antepasado, Ramiro nos estuvo predicando, el Evangelio es veraz. El domingo pasado, John nos predicó, el Evangelio es bello. Y hoy, el tema de esta mañana es, el Evangelio es real. Y quiero que me acompañe a una oración antes de empezar con la palabra de Dios. Padre Santo, muchísimas gracias, Señor. Venimos aquí delante de su presencia. Yo agradeciéndole la oportunidad que me da, Padre, de compartir este mensaje. Gracias por usarme y que sea su Espíritu, Señor, tocando el corazón y la mente de cada hermano, hermana y de cada amigo que nos escuche, de cada familia que tenga la oportunidad de escuchar este mensaje, Padre. Te pido, Señor, que se quede con nosotros y que sea su palabra, Señor, impactando el corazón de cada uno. Muchísimas gracias y todo esto se lo oro en el nombre poderoso de su Hijo Jesús amado. Amén. Pues bueno, hermanos, quiero que me acompañen para comenzar en Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al 11. Será la escritura que estaremos hablando y estaremos compartiendo en todo lo que es la prédica. Y dice así: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. A fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, es lo que predicamos, y esto es lo que ustedes han creído. Y aquí podemos ver, hermanos, en esta escritura, Pablo recordándoles y advirtiéndoles a los discípulos de la iglesia de Corinto. Y en esta escritura encontramos tres cosas, hermanos, que son muy importantes. Número uno, el evangelio debe ser predicado. ¿Por qué? Porque es una fuente de salvación, es una fuente de verdad de todos los que llegan a la fe. Número dos, la revelación de Dios de quién es Él y quiénes somos en relación con el estar con Él espiritualmente. Y número tres, es una fórmula para la transformación de la renovación en la misma esencia de quienes somos para ser en Dios. Y podemos ver, hermanos, el evangelio es real. ¿Por qué? Tres cosas. El evangelio salva, el evangelio revela y el evangelio transforma. Aquí podemos ver nosotros, hermanos, cuál es el verdadero impacto que hace el evangelio cuando lo predicamos. Anoche todos podemos, quizás no todos, pero quizás la mayoría sabemos que la hija de nuestro hermano Mario y Yasmín Moreira se bautizó ayer, Priscila. Y eso es a lo que Pablo está hablando, hermanos, que no podemos parar de predicar, porque si predicamos, ese es el impacto que el evangelio tiene en la vida de cada persona. El evangelio salva. Ahora,
podemos ver en los tiempos en que vivimos, es un poco difícil. Las noticias, la gente no habla la verdad, no dicen la verdad, mucha confusión en lo que se dice, en las culturas en lo que hoy vivimos es muy difícil creerlo. Pero esta mañana, hermanos, estamos aquí para escuchar el verdadero evangelio, no el falso evangelio, como nos dice aquí en Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo del 1 al 4. Pablo está aquí hablando a los hermanos de Corintio y dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrían creído en vano. Pero Pablo no para ahí. Mira lo que dice después. Eres salvo, dice, si te aferras firmemente a la palabra que te prediqué. Eso es bien importante, hermanos, porque no es lo que hacemos ni lo que somos, sino es mantenernos fieles a la palabra de Dios que nos mantiene salvos. Podemos escuchar la palabra, pero si no nos aferramos a la palabra, dice la Biblia, no seremos salvos. No podemos, hermanos, seguir o hacer lo que otros nos dicen. Algunas veces en nuestras casas, nuestros padres, nuestros abuelos o tíos o familiares o vecinos o hasta el mismo pastor te puede decir lo que debes de hacer, pero nosotros no podemos hacer lo que otros nos dicen porque no podemos dejar que otro piense por nosotros, y eso es muy importante. Aquí hay muchas iglesias, hermanos, que lo único que vale y cuenta es la voz del pastor, y el resto de las personas no tienen ese de poder compartir o hacer lo que quieren hacer. Es bien importante esa parte. Debemos leer el evangelio por nosotros mismos, y por el evangelio tenemos que recordar que somos salvos. Pero la palabra nos dice: si te aferras firmemente a la palabra, si vives de acuerdo con ella, si la obedeces, de lo contrario, la Biblia dice que has creído en vano. Eso es bien importante tenerlo presente. Primera de Corintios 15, del 1 al 2, nos repite Pablo una vez más al pueblo de Corinto. Dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Y el apóstol Pablo advierte que está escribiendo a la iglesia en Corinto, recordándoles la palabra de Dios que recibieron cuando él plantó la iglesia por primera vez, cuando se convirtieron a Cristo. Él dice: ustedes saben que la predicación del evangelio siempre debe de recordarnos el evangelio y debe de recordarnos la verdad del evangelio. Y me pregunto a veces si como cristianos nos enfermamos o nos cansamos de escuchar a la gente que nos predique. Eso son las cosas que Pablo está recordándole, hermanos, a los discípulos de la iglesia de Corinto. Saben que muchos de nosotros hemos sido discípulos por mucho tiempo. Y una de las cosas que debemos amar es ser un discípulo, y nos debería de encantar predicar. También nos debería encantar que nos prediquen y que también prediquemos a todos los demás. Debería ser algo que nos inspire, que nos anime, pero también es importante que otros nos prediquen, porque la predicación transforma vidas. Ese es el punto, hermanos, de la palabra. Ese es el punto del evangelio. El efecto que tiene cuando lo hacemos. El predicar el evangelio me recuerda quién debo ser. Cuando predicamos el evangelio, hace mucho por nuestro carácter y por nuestro corazón. Incluso el desarrollar un sermón nos hace estar en la Biblia, nos hace estudiar la Biblia. Estando estudiando la palabra de Dios, estando orando por la palabra de Dios, la predicación marca la diferencia. Y sabes que en este punto Pablo dice que oro para que nunca te canses, ni te canses de predicar.
Eso es bien importante lo que Pablo aquí nos enseña. Quizás muchos de nosotros tengamos algún predicador favorito fuera de la iglesia. Y eso está bien, ¿sabes? Porque mi esposa tiene un predicador favorito. Yo tengo dos predicadores favoritos de fuera de la iglesia que me encanta cómo ellos hablan sobre la palabra. Pero si tienes o no un predicador favorito, piensa, Camilo puede ser tu predicador favorito. Eh, Fernando puede ser tu predicador favorito. Ramiro puede ser tu predicador favorito. O John puede ser tu predicador favorito. Quizás tengas uno también fuera de nuestra congregación. Y eso está bien, hermano. Lo importante es esto, hermano, que nos prediquen la palabra de Dios y que nos enseñen el verdadero evangelio. Amén. Eso es lo importante de todo esto. Saben que lo que escribió Pablo aquí es muy importante. Dice, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y el cual se mantienen firmes. Ustedes ven que es importante que lo prediquemos. ¿Por qué? Porque el evangelio salva, pero escuchen lo que la Biblia nos dice en la Biblia nos dice en Hebreos 2:1. Por eso es necesario que prestemos más atención, que lo que hemos oído no sea que perdamos el rumbo. Recuerden eso que Pablo está diciendo, que pongamos más atención a lo que hemos oído o podemos perder el rumbo. Déjame decirte algo. En el momento en que dejas de predicar o dejas de que te prediquen, ¿qué sucede, hermanos? Nos debilitamos, nos desanimamos y luego ¿qué pasa? Luego nos vamos alejando, no queremos ser parte de nada. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Y luego ¿qué sucede? Es como que si tú tiras un objeto al mar y ¿qué hacen las olas con ese objeto? Lo llevan para allá, lo llevan para acá y ese objeto va sin ningún rumbo. Si no nos estamos predicando, entonces la Biblia dice, hermanos, que nos estamos alejando. Y ese es el peligro, hermano, de no perder el rumbo. Veamos lo que la Biblia nos dice, que debemos prestar más atención a lo que hemos escuchado para no desviarnos. Hebreos capítulo 3, en el versículo 7 al 10 nos dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. En aquel día de prueba en el desierto, ahí sus antepasados, perdón, me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Eso nos dice la palabra de Dios, hermano. En este texto de Hebreo dice, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. A veces cuando se nos predica, podemos tener un corazón endurecido hacia lo que se dice. Nuestro corazón ya no es receptivo a la palabra de Dios y Dios no quiere que permitamos que nuestro corazón llegue a un lugar en el que no disfrutamos el mensaje del evangelio que nos salva. Hebreos 3:12 nos dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón incrédulo, pecador que se aparte del Dios viviente. Como podemos ver, hermanos, predicando y animándonos unos a otros y discipulándonos y compartiendo las escrituras entre nosotros, nos ayuda a evitar que los demás se desvíen hacia la izquierda o hacia la derecha. O sea, llevados en una dirección que no es saludable para nosotros espiritualmente. Eso es bien importante, hermanos. Pablo una vez más dice, quiero recordarles a los corintios el evangelio que les prediqué. Por medio de este evangelio, ustedes son salvos si se aferran firmemente a la palabra que les prediqué. Ustedes ven, siempre recuerden lo que Dios nos enseña. Quiero echar un vistazo en el ministerio de Pablo cuando se fue como misionero para plantar la iglesia en Corinto, porque dice, quiero recordarles el evangelio que les prediqué a ustedes en tiempo pasado. Así que voy a leer en los libros de Hechos
para que podamos ver lo que las escrituras nos enseñan acá. En Hechos 18:4 dice, todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y griegos. La Biblia dice, hermanos, que cada sábado durante un año y medio, Pablo dedicó la palabra. En Hechos 18:5 dice, Pablo se dedicó devotamente a predicar, testificando a los judíos que Jesús es el Mesías. En Hechos 8:18 dice que muchos de los corintios que escucharon a Pablo creyeron y fueron bautizados. Ustedes pueden ver, hermanos, el efecto de predicar el evangelio, como sucedió anoche con esta niña, tomó una decisión y son los milagros que el evangelio nos muestra que hace y sigue haciendo de generación por generación. Vean que el evangelio que se predica es el mensaje salvador de Jesucristo. Amén, hermanos. Predicar el evangelio es el método de Dios para salvar a los perdidos. En Hechos 18:9 dice, una noche el Señor le dijo a Pablo, en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no te detengas porque yo estoy contigo. Vea lo que Dios hace, animando a Pablo y igualmente nos anima a nosotros. No tenemos que parar, hermano, a que el mundo se esté cayendo. Tenemos que seguir. Esta es la confianza que debemos tener en nosotros, hermanos y hermanas que predican, que Dios está con nosotros, que no debemos tener miedo de seguir hablando, no debemos callar, aunque el mundo se derrita, hermanos, no debemos parar. Es increíble, ¿saben? Yo quería compartir esto. En los últimos meses he estado recibiendo llamadas en mi celular hasta 3 veces en el día, del teléfono de mi casa, por correo, me llegan los folletos de personas que simplemente te dicen, hola, buenas, quiero compartirte una escritura y está en tal libro y ok, está bien, muchas gracias. Eso es, sabes, me anima mucho porque aún hay mucha gente que a pesar de lo que está pasando, buscan los medios de no parar, de continuar predicando y predicando. Y ese es el ejemplo en el que Pablo nos está recordando aquí, hermanos. Quiero hacerte esta pregunta, hermano. ¿Has dejado de predicar la palabra? ¿Estás reteniendo el evangelio que te salvó a ti y no estás compartiendo con otros? Permítanme decirles que algo que predicar el evangelio salva vidas. Eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente, hermanos, que no es ir a predicar por sentirnos bien o porque, mira, yo lo estoy haciendo, sino es llevar el evangelio porque él salva vidas. Amén, hermanos. ¿Saben que eso es precisamente lo que me transformó? Cuando tomé la decisión de venir a Cristo, fue la Biblia, fueron las escrituras. Muchos de nosotros, hermanos, podemos venir o podemos haber crecido en un mundo religioso, podemos haber sido nosotros religiosos o crecido en una familia religiosa, pero muchas veces en las iglesias a las que asistimos, muchas cosas que hacen. Las iglesias hacen muchas cosas diferentes. Yo iba a una donde la gente gritaba, brincaba, aplaudía, se tiraba al suelo, hablaban en lenguas y todas esas cosas, hermanos. Pero esta es la cosa, hermano. Después de que se hace todo eso en las iglesias, cada uno se va para su casa, vuelve al mundo y hace lo suyo. Pero no nos enseñan lo que es la obediencia del evangelio. Y no fueron esas cosas, no fue ese evangelio el que realmente nos transformó o nos salvó, hermanos. Fueron las escrituras, fue la palabra de Dios aplicada a nuestras vidas los que nos transformó y porque el evangelio es real. No era el material llamativo, hermanos, que recibimos que nos transforma, es el verdadero pacto que se aplica a nuestra vida. Eso es lo que nos transforma, eso es lo que nos cambia, eso es lo que nos salva. Como vemos, hermanos, predicar el evangelio salva. Y eso es lo que tenemos que llevar en nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que llevar en nuestra vida. El deseo de salvar a las otras vidas, así como nosotros fuimos salvados. Hermanos, en el punto número 2,
predicar el evangelio revela. Ese es el segundo punto. Predicar el evangelio revela. Predicar el evangelio revela quién es Dios y quién eres tú y quién eres en relación con Dios. Eso es muy importante. Como Pablo continúa recordándole a los corintios aquí en el capítulo 15 del versículo 3 al 8, dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados según las escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Mira lo que Pablo está recordándole a los corintios. Déjame decirle algo, hermanos, que es la esencia del evangelio. Es la muerte, es el entierro y es la resurrección de Cristo. Ese es el corazón del evangelio. Ese es el mensaje, que no hay nada más simple que eso. Pablo dice, les transmití a los corintios lo que era de primera importancia. Ustedes saben que nos reunimos muchas veces con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con los compañeros de trabajo. Celebramos y hacemos tantas cosas, hermanos, y hablamos de todo. Hablamos de la política, hablamos de la economía, hablamos del coronavirus, hablamos de situaciones familiares, hablamos de muchas cosas, de deporte, pero ¿saben qué, hermanos? Todas esas cosas son importantes, muy, muy importantes, pero muchas veces lo que sucede, hermanos, que esas cosas para algunos de nosotros se vuelven más importantes que el evangelio. Y eso es lo que Pablo está recordando a los corintios, como él dice, les recuerda aquí en el capítulo 15 del versículo 3 al 8. Él está recordando que el mensaje que él le llevó es el mismo que él recibió. No está cambiando nada ni inventando nada. Él les está recordando que la esencia, que el corazón del evangelio es la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo. Eso es bien importante, pero también les recuerda a cuánto se les apareció y que estos son testigos oculares de esas apariciones, pero que por último, como un nacido fuera de tiempo, se le aparece a él también. Y Pablo continúa recordándoles el significado del evangelio. ¿Sabe qué? Qué profundo es esta escritura, porque aquí Pablo recuerda el testimonio de todas las diferentes testigos oculares que vieron a Jesucristo y todas estas apariciones. Y dijo, pero por último, se me apareció como a un nacido anormalmente. Bueno, ¿de qué Pablo está hablando nacido anormalmente? Veamos que Pablo está tratando de destruir la iglesia de Dios. Ese fue su pecado. No quería que la iglesia de Dios prosperara y se convirtiera en todo lo que Dios quería que fuera. Pablo era un judío entrenado por Gamaliel y Pablo vio la nueva iglesia de esta manera, ya que la Biblia la miraba como una enseñanza falsa, una iglesia blasfema, un grupo blasfemo que estaba creciendo hasta que Jesús lo encontró en el camino a Damasco y Jesús se apareció a Pablo y transformó su vida. Cuando Pablo vio a Cristo, hermanos, cuando vio la revelación de Cristo, lo transformó totalmente. Y la razón por la que dice que nació anormalmente es porque él fue llamado a ser apóstol tiempo después. Veamos, esa es una gran vocación, hermanos. Es un oficio de otro nivel. El oficio de un apóstol, pero él dice que nació anormalmente porque todos los apóstoles regulares que entrenaron con Jesús fueron transformados. Su conversión tuvo lugar 3 años caminando con Cristo. Pablo no tuvo la oportunidad de caminar con Cristo. Nació anormalmente cuando Dios se reveló, cuando Dios se le revela. No es hasta que Jesús se nos revela. Saben que somos favorecidos cuando la revelación de Dios llega a nuestras vidas. Somos favorecidos cuando Dios nos llama
a cualquier oficio en la iglesia. El primer oficio, hermanos, en la iglesia en el que Dios nos llama a ser miembros de la iglesia y a ser un miembro del cuerpo de Cristo, solo para ser un discípulo salvo. Porque la revelación de Dios en nuestras vidas nos transforma para que podamos ayudar a otros a ser transformados y todas las cosas en las que tú puedes llegar a ser en Cristo. Eso es bien importante, hermanos, porque ese es el llamado de Dios para que nos convirtamos en un trabajador de Cristo. El evangelio, hermanos, se nos revela no solo para guardarlo, sino para ayudar a transformar a otros también. Eso es bien importante. No podemos convertir nos podemos convertir en un servidor, nos podemos convertir en un servidor de un ministerio de niños, de un servidor, un trabajador de adolescentes, líder de sector, evangelista, anciano, diácono, lo que sea. Es posible que simplemente se le pida que administre el edificio, ya que sabe que todas estas oficinas son importantes en términos del funcionamiento de la iglesia y la salud del cuerpo de Cristo. Pero antes que nada, tenemos que ser miembros de la iglesia de Dios, miembros del reino de Dios. Y ese es un favor que Dios nos ha otorgado a todos y a cada uno de nosotros. Eso es bien importante, hermanos. ¿Saben qué? Me encanta lo que dice Pablo aquí, que siempre él está divagando. Él está diciendo, yo soy un nacido anormalmente. Dice, y por último se me apareció también como alguien nacido anormalmente. Podemos ver que en Pablo hay una gran humildad cuando él reconoce la gracia de Dios. Porque él siempre está diciendo que nace anormalmente, porque Pablo siempre recuerda su pecado y dice en Primera de Timoteo 12, capítulo 1 del versículo 12 al 16, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí cuando con abundancia junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje dice, es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí el peor de los pecadores pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a ser de ejemplo para los que creyendo en él recibieran la vida eterna. Eso es muy importante, hermanos. Sabes, es asombroso cómo Pablo era antes de que Dios se revelara a él. También le reveló a Pablo quién era y por eso fue capaz de decir que yo era un blasfemo, un perseguidor, un hombre violento. Me mostró misericordia porque actué en la ignorancia y la incredulidad. Nunca obtendríamos ese tipo de testimonio, hermanos, de Pablo fuera de Cristo. No fue hasta la revelación cuando Jesús lo detuvo en el camino a Damasco que le reveló a Pablo quién era realmente ante Dios. Esto no es hasta que entras en contacto con la revelación de Dios, que realmente ves tu perdición y ante Dios, ante un Dios santo. Tu pecado se vuelve estridente si tu pecado se aclara cuando verdaderamente ves a Dios. Eso es lo que nos dice la palabra, hermanos. Veamos lo que hace el evangelio, revela quién es Dios, pero también revela quiénes somos nosotros. Algunos de nosotros, cuando nos acercamos a Dios, queremos que Dios nos vea como buenos chicos o como una buena hermana
una buena persona. Antes saben que la Biblia dice que todos han pecado y están destituidos del reino de Dios. Eso es bien importante, hermanos, mirar lo que la Biblia nos dice. Somos tan rápidos que de querer irnos. Bueno, Dios, recuerden esto, hermanos, Dios perdona a todos los que conoces y simplemente Él te ama y me ama. Eso es todo. Dios actúa solamente por eso. Somos rápidos en ir allí en lugar de verdaderamente humillarnos, verdaderamente ante el Dios Todopoderoso, ante un Dios santo. Y creo que no es hasta que vemos la verdadera revelación en nosotros mismos, hermanos. Eso es bien importante. La humildad resulta cuando realmente vemos a Dios y cuando realmente nos vemos a nosotros mismos. Romanos 2:16 nos dice, hermanos, así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzga los secretos de todas las personas, como lo declara mi evangelio. Podemos ver que Dios juzga nuestros secretos a través del evangelio, pero Dios también nos juzga con el evangelio. Y no es hasta que le permitimos a Dios juzgar nuestro corazón a través del evangelio. Romanos 1:17 nos dice, de hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por fe. Podemos ver nuestro pecado y nuestra injusticia se compara con la santidad de Dios. Y de eso, hermanos, se trata la revelación. La Biblia nos dice en Romanos 15:19, por el poder de señales y maravillas a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Así que desde Jerusalén hasta la provincia de Iliria he completado la proclamación del Evangelio de Cristo. Podemos ver, hermanos, y esto es bien importante, cuando el poder de Dios se apodera de nuestras vidas, no podemos evitar revelar quiénes somos, confesar nuestro pecado, caer de rodillas ante el Dios Todopoderoso. Primera de Pedro 4:17 nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Recuerden esto, lo que dice la Escritura, hermano. El juicio va a comenzar primero por la familia de Dios. El evangelio, hermano, revela quién es Dios. Revela el juicio de Dios antes de su tiempo para que tengamos la oportunidad de ver nuestro pecado para que podamos arrepentirnos, cambiar y ser salvos por el evangelio. Por lo tanto, escaparemos del juicio por la sangre de Jesucristo, no por quienes somos, es por quien es Jesucristo. Por eso, hermanos, dice la Biblia que escaparemos del juicio de Dios. Aquí en el tercero y último punto, hermanos, simplemente el evangelio que transforma. Eso es la clave, la esencia, hermanos, de esta palabra. El evangelio salva, el evangelio revela. Y número 3, el evangelio transforma. 1 Corintios 15:9 nos sigue Pablo diciendo, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Y esta, hermanos, es la clave del evangelio. Esta es la llave, hermanos. Cuando Pablo dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. Amén, hermanos. Dile un amén a Dios. Esta es la revelación que Pablo mira en él, porque por la gracia de Dios dice que somos quienes somos, pero luego Pablo continúa diciéndonos en el versículo 10 y 11, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que él me concedió no fue infructuosa.
Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Eso es lo que Pablo continúa recordándoles, hermanos, a los corintios. Saben que realmente esta es una escritura tan profunda por la gracia, por lo que dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero Pablo no se detuvo ahí, hermano, porque realmente entendió la gracia y su gracia que nos transforma en trabajadores para Dios. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Él aceptó, hermanos, su pecado, aceptó sus errores, aceptó su persecución a la iglesia, realmente abrazó lo que hizo, fue negativo en su vida, pero permitió que Dios cambiara eso en su vida y por la gracia de Dios, él fue llamado. Él, por la gracia de Dios, se volvió y se convirtió en el mayor constructor de la iglesia. Pasó de ser un destructor de la iglesia a un constructor de la iglesia. Por eso es tan importante, hermanos. El evangelio trae la gracia que transformó a Pablo de un intento de destructor de la iglesia a un gran constructor de la iglesia. Podemos ver lo que la gracia de Dios, hermanos, hace en la vida de cada uno de nosotros, sin importar quiénes seamos. ¿Sabes cómo le comparo esto? Lo comparo conmigo mismo y lo comparo con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Podemos comparar lo que aquí Pablo dice. Pasamos de ser constructores, destructores de la gente, lastimamos a la gente cuando pecamos contra la gente. Pero Dios en su bondad amorosa y su misericordia amorosa nos transforma a pesar de que vemos lo negativo en nuestras vidas. Eso, hermanos, es el efecto del evangelio y de la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Él nos transforma y nos rehace y por eso nacemos de nuevo. La Biblia nos enseña, así como con eso, que la gracia nos motiva a ser guerreros de oración, que la gracia nos motiva a estudiar nuestra Biblia y a aprender la palabra de Dios, que la gracia nos motiva a compartir nuestra fe con la gente y estudiar la Biblia con la gente, que la gracia nos motiva que nos quedemos despiertos hasta altas horas de la noche, aconsejando unos a otros con Cristo. Muchos de ustedes saben que eso es así. La gracia nos motiva a construir relaciones con personas que son tan diferentes a nosotros, hermanos. Eso es lo único que nos lleva a hacer eso. La gracia de Dios nos da paciencia. Por eso no deberíamos tener problemas raciales en la iglesia, porque la gracia de Dios es lo que nos permite construir relaciones sinceras, profundas, significativas y tener conversaciones entre nosotros. La iglesia debe de ser, hermanos, la luz del mundo, pero no como el mundo cuando se trata de relaciones raciales y culturales. Todas esas cosas son secundarias a la gracia de Dios, pero debido a su gracia, trabajamos más duro para ser más para Dios, trabajamos más duro para servir a Dios y representar a Jesucristo en este mundo caído, en este mundo divisivo, en este mundo que se está desmoronando, porque no comprende la gracia de Dios. Pero nosotros, hermanos, si realmente la entendemos, nosotros tenemos que enseñarla para que este mundo entienda de que nosotros hablamos. Seremos los trabajadores, hermanos, más duros para Dios en el planeta. Y eso es lo que Pablo describe aquí en 1 Corintios 15, del 10 al 11. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado, dice Pablo, con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pablo no está dando alarde a lo que Él hace.
Pablo da alarde y da gloria a lo que la gracia de Dios está haciendo en él. En fin, dice, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Pablo continúa haciendo, hermanos, ese recordatorio porque no podemos olvidar eso, hermanos. Me encanta lo que dice, que ha trabajado más duro que todos ellos, pero él dice, no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Quiero hacerte esta pregunta, hermano. ¿Estás permitiendo que la gracia de Dios te motive a trabajar duro para Jesucristo? Bueno, para motivarte a hacer todo lo que puedes ser. Miremos, cuando somos transformados por la gracia de Dios y somos transformados mediante la gracia de Dios y por la gracia de Dios, no por lo que nosotros hacemos, hermanos. Hermanos, esta era la lección de esta mañana, pero quiero dejarte con estas preguntas. Pregunta número 1. ¿Predicarás el verdadero evangelio? ¿Te convertirás en un predicador del verdadero evangelio? Número 3, ¿te convertirás en un predicador del evangelio que salva vidas? ¿Te convertirás en un predicador del evangelio que transforma? Un predicador del evangelio que revela quién es Dios y revela quiénes son las personas. Somos hombres y mujeres, hermanos, que predicamos y enseñamos el verdadero evangelio. Y recuerda esto, hermanos, no pares de compartir, no pares de predicar. No importa que el mundo se esté derritiendo, se esté devoronando, se esté pasando lo que sea. Recuerda esto nada más. Cristo estaba crucificado en la cruz con 2 hombres al lado. Y aún en ese momento, Cristo le dio la salvación a ese hombre y también pidió por todos los que estaban ahí. Y eso es, hermanos, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, hermanos, cualquier persona está deseando que le hables de ese evangelio y que le traigas la palabra de esperanza. Hermanos, los amo mucho. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Amén.